Aún recuerdo el día en que Graham me miró directamente a los ojos y dijo: «Ya no te necesito», después de 9 años de matrimonio, después de pagar las deudas de su familia, después de renovar su casa usando mis ahorros. Así sin más me volví desechable. Me llamo Lydia Kwon y durante más de una década he caminado por la cuerda floja entre la independencia y el compromiso. Ascendí en una empresa aeroespacial, siendo una de las pocas mujeres en liderar operaciones de adquisiciones en nuestra división. Era organizada, eficiente, respetada. Pero en mi vida personal desempeñaba un papel diferente, la esposa que apoya a la nuera obediente, la que siempre comprende y aporta el dinero. Cuando Graham y yo nos conocimos, él tenía encanto. Hablaba como un hombre con visión, pero rápidamente me di cuenta de que yo era la que la estaba financiando. Después de casarnos, acepté vivir cerca de sus padres, ambos jubilados, ambos con problemas financieros. Me pidió que los ayudara. Dijo que significaría todo para él. Por amor accedí. Cuando surgió la idea de renovar su casa, dijo: «Estaremos más cómodos y no tendrás que verlos todos los días. Tendrás tu espacio». Lo que quería decir era: pagarás por todo y fingiremos que es nuestro. Con el tiempo mi saldo bancario se redujo mientras su comodidad crecía. Graham dejó de fingir que contribuía. Su salario se convirtió en un misterio siempre justo por debajo de lo suficiente. Trabajaba más horas para hacer los pagos y cada vez que le pedía ayuda se encogía de hombros o cambiaba de tema. Y entonces una noche llegué a casa temprano y los oí reír. Graham, sus padres, riéndose de mí, de lo fácil que me había engañado, de cómo me tolerarían justo el tiempo suficiente para saldar las deudas antes de que Graham se mudara con su verdadera pareja. No grité, no lloré. Cerré la puerta principal con fuerza, entré tranquilamente y sonreí. Porque lo que no sabían, lo que nunca se molestaron en preguntar, era que yo había puesto la escritura de la casa a mi nombre. Y acababa de hacerme una promesa silenciosa. Piensan que han ganado, pero este es el momento en que lo pierden todo, y ni siquiera lo verán venir. Esa noche, después de que Graham se hubiera metido en la cama con la suficiencia de un hombre que creía haber burlado a un tonto, me acosté en silencio a su lado de espaldas. Mi mente no corría, estaba calculando. Cada dólar que había invertido en esta casa, en la comodidad de sus padres, en la deuda en cuya creación no tuve parte, quería que se rindiera cuentas de ello. No para un reembolso, no, ya no. Quería que se documentara como prueba. A la mañana siguiente me levanté antes que nadie. El café se preparaba mientras imprimía cada recibo, cada estado de cuenta bancaria, cada transferencia que había hecho en su nombre. No me enfurecí ni di portazos. Simplemente creé un rastro documental que haría que incluso el abogado de divorcios más despiadado levantara una ceja con admiración. No confronté a Graham. No di señales de mi plan. En cambio, sonreí más a menudo, cociné la cena con más frecuencia y fingí que no lo había escuchado planificando mi desecho como un mueble caducado. Él pensó que yo era dócil, obediente. Incluso empezó a llegar a casa más tarde, quizás para pasar tiempo con la mujer con la que pensaba mudarse pronto. Aproveché ese tiempo para reunirme con una abogada. Le expliqué todo, desde la manipulación fraudulenta hasta el engaño financiero. Cuando le mostré la escritura con mi nombre, hizo una pausa y luego sonrió con suficiencia. Cometieron un error crítico, dijo. Usted es propietaria de la casa. Legalmente puede desalojarlos en el momento en que solicite el divorcio. Música para mis oídos. En las semanas siguientes transferí todos mis ahorros a nuevas cuentas privadas. Cambié las cerraduras de las entradas laterales, cambié el código de la alarma y cancelé la tarjeta de crédito compartida de la casa, todo mientras le decía a Graham que estaba reevaluando nuestro presupuesto. La pièce de résistance fue dejarle creer que acababa de saldar la última parte de la deuda de sus padres. Incluso le dejé ver un libro de cuentas manipulado, uno que había creado con Photoshop, y una segunda impresora. Se lo tragó. Andaba pavoneándose, alardeando de lo generosa que era, de lo afortunada que sería su próxima pareja por tener a una idiota tan leal allanándole el camino. Idiota leal. La frase rebotaba en mi cráneo como una bala que ricocheaba. Por fuera seguía sonriendo,
pero por dentro ya estaba empacando sus maletas, mentalmente removiendo sus fotos de las paredes, vaciando las cuentas, reclamando cada centímetro de la vida que habían intentado secuestrar. Pensaron que todavía estaba dormida, todavía ciega, pero la mujer que planeaban desechar ahora era la que tenía todas las llaves, todos los documentos y todas las ventajas legales. Y recién empezaba. Era un miércoles por la tarde, cuando Graham llegó a casa con un brillante ramo de flores y una sonrisa aceitosa. «Pensé en darte una sorpresa», dijo, colocando las flores sobre la encimera de la cocina como una disculpa que no se había ganado. Incliné la cabeza siguiéndole el juego. «Qué dulce», murmuré, aunque sabía exactamente de qué se trataba gestión de la culpa. Empezaba a sentir que algo había cambiado, y tenía razón. Había pasado la mañana ultimando documentos con mi abogada. Los papeles de divorcio estaban listos. La escritura estaba limpia. Las deudas todavía sin pagar, pero solo en papel. Había dejado de hacer los pagos la semana anterior. Pronto los cobradores volverían a llamar. Y adivina de quién nombre agregué discretamente a la lista oficial de responsabilidad, no el mío. Mi abogada sonrió mientras firmábamos el borrador final. La belleza de esto, dijo dando un golpecito a los papeles, es que se colgaron solos con su propia avaricia. Tú simplemente sostuviste la cuerda. Esa noche cociné el salmón al horno favorito de Graham con espárragos asados y le serví una generosa copa de vino blanco. Nos sentamos juntos en la mesa del comedor, como cualquier otra pareja, excepto que yo observaba sus manos. Buscó el vino sin sospechar. Bien. Necesitaba que estuviera tranquilo. Suavemente saqué el tema de la casa. Estaba pensando, dije manteniendo la voz ligera. Quizás deberíamos hacerlo oficial y poner los servicios públicos a mi nombre. Como la casa ya estaba a mi nombre, podría simplificar las cosas. Graham se congeló a mitad del bocado. Espera, ¿qué quieres decir con que está a tu nombre? Parpadeé inocentemente. No te acuerdas. Cuando presentamos los papeles de la renovación, tú insististe en que sería más eficiente si yo me encargaba de la actualización del título. Firmé todo a mi nombre. Incluso les dijiste a tus padres que yo me encargaría. ¿Recuerdas? Su tenedor golpeó el plato con un estruendo. No recordaba. O lo más probable, nunca había prestado atención. Clásico. Solo creo que es bueno mantener las cosas ordenadas y claras, añadí, viendo cómo intentaba recomponer su expresión. Volvió a sonreír, pero esta vez la sonrisa no llegó a sus ojos. Al día siguiente, presenté los papeles de divorcio. Mi abogada se los entregó en su oficina. Ojalá hubiera podido ver su cara al abrir el sobre. No volví a casa esa noche. Me quedé en un hotel que había prepagado bajo un alias de negocios. A la mañana siguiente, mi teléfono se iluminó con una ráfaga de llamadas y mensajes de Graham. De su madre, incluso de su padre. No contesté ni a uno solo. Para cuando volví a entrar en la casa ese viernes por la tarde estaba lista. Me esperaban en el salón Graham paseando sus padres con aspecto herido y confundido. Lydia empezó su madre. ¿Qué significa todo esto? Pasé por delante de ellos, me quité los tacones y dejé mi bolso tranquilamente. Significa, dije suavemente, que ya no me interesa ser vuestra red de seguridad. Graham explotó. No puedes simplemente desalojarnos. Confiamos en ti, y yo confié en vosotros para que no mintierais, engañarais y me usarais como una cuenta bancaria con pulso. Su padre se puso de pie alzando la voz. No tienes derecho. Tengo todo el derecho legal, lo interrumpí sacando una pila de documentos de mi bolso y poniéndolos sobre la mesa de centro. Esta casa es mía. Todos sois invitados temporales. Y a partir de esta mañana he dado aviso legal para vuestra partida. Tenéis 10 días. Te arrepentirás de esto, se burló Graham. Lo miré fijamente. No, Graham, tú lo harás. Se lanzó hacia los papeles hojeándolos con manos temblorosas. Su madre empezó a llorar. Su padre se sentó pesadamente, ahora silencioso. Recogí mis zapatos y caminé hacia las escaleras. Anan, dije deteniéndome a medio subir. Sobre la deuda. He detenido los pagos. Los cobradores os llamarán la semana que viene. Quizás queráis empezar a filtrar vuestras llamadas. Sus caras se derrumbaron al unísono. 3 personas que acababan de darse cuenta de que la tonta a la que habían manipulado ahora era la arquitecta de su desmoronamiento. Esa noche dormí con las ventanas abiertas. Por primera vez en meses el aire se sentía limpio.
y pronto la casa también lo estaría. Los días que siguieron fueron una danza delicada de silencio y movimientos calculados. Graham, una vez tan confiado y autoritario, se convirtió en una sombra de sí mismo, una figura acosada que paseaba por los pasillos vacíos de una casa que ya no se sentía como hogar. Sus padres, antes orgullosos e inflexibles, ahora me lanzaban miradas furtivas, sus expresiones una mezcla volátil de incredulidad y miedo. Sin embargo, yo me mantuve serena, una isla de calma en medio de su tormenta desatada. Sabía que la propiedad legal de la casa era mi arma más fuerte, pero era solo el principio. Las deudas, esas cadenas financieras cuidadosamente ocultas, los ataban más fuerte que cualquier contrato. Había dejado de hacer pagos en su nombre semanas atrás, y los ecos de esas cuotas impagadas ahora se extendían por sus vidas. Las llamadas de cobro eran implacables, las cartas se apilaban como advertencias en la puerta principal, y cada llamada de teléfono traía nueva ansiedad a sus ya debilitados nervios. Sin embargo, nunca les dejé ver completamente mi mano. Para el mundo exterior, yo era simplemente la mujer trabajadora que subestimaban la tranquila que siempre decía que sí. Pero por dentro, la llama de una indignación controlada ardía firmemente alimentando un plan mucho más grande que una simple disputa de propiedad. Pasaba mis días en la oficina enfocada no solo en mi carrera, sino en construir la base de mi independencia. La casa, una vez una jaula dorada de obligación, era ahora una fortaleza de libertad. Reajusté presupuestos, contacté estratégicamente con los cobradores de deudas y coordiné con mi abogada para asegurar que cada paso fuera legalmente impecable. Cada llamada telefónica nocturna era un recordatorio, ya no era la persona a la que podían pisotear o desestimar. El desgaste emocional era innegable, pero lo canalicé hacia la fuerza. Me negué a involucrarme en discusiones triviales o confrontaciones explosivas. En cambio, orquesté un asedio silencioso, uno donde la justicia no rugiría, sino que se posaría como una densa niebla ineludible y asfixiante. Los intentos fútiles de Graham de suplicar, negociar, manipular, fueron recibidos con negativas corteses pero firmes. La actitud, una vez distante de sus padres, se resquebrajó bajo presión. Sus apelaciones se convirtieron en súplicas desesperadas, disfrazadas de conversaciones amables. Pero mantuve mis límites claros. Una noche, mientras preparaba la cena en la cocina simple, pero con un trasfondo de propósito, la madre de Graham se acercó. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, una frágil mezcla de arrepentimiento y dolor. Lidia susurró: «Nunca quisimos hacerte daño. Por favor, ¿podemos encontrar una manera de arreglar esto?» Me giré lentamente, encontrando su mirada con determinación inquebrantable. «No se trata de castigo», dije suavemente. «Se trata de consecuencias. Cada acción tiene una. Amé a su hijo una vez, pero me niego a ser la red de seguridad para sus elecciones por más tiempo». Asintió derrotada y se fue sin decir una palabra más. En ese momento comprendí esto ya no se trataba solo de mí. Se trataba de recuperar la dignidad, el respeto y el poder de escribir mi propia historia. Más tarde esa semana me senté con mi abogada y revisé la siguiente fase del plan: saldar las deudas no sobre mis hombros, sino donde pertenecían. Redactamos cartas a los acreedores aclarando el verdadero deudor, enviando un mensaje claro de que las viejas mentiras financieras ya no serían toleradas. Mientras la noticia se extendía por nuestros círculos sociales susurros de una mujer que finalmente se mantenía firme, una inesperada sensación de satisfacción me invadió. Esta era la justicia fría y silenciosa que había buscado durante mucho tiempo. No explosiva o vengativa, sino inevitable. Justicia servida con intelecto, estrategia y calma inquebrantable. Mañana enfrentaría el siguiente capítulo armada de paciencia y determinación. La presión silenciosa que había estado ejerciendo comenzó a extenderse por el mundo de Graham como una marea imparable. Los acreedores que antes toleraban los retrasos de repente se impacientaron enviando avisos cada vez más severos que llegaban a la puerta de la misma casa a la que los padres de Graham aún se aferraban. La fachada antes impecable ahora parecía desmoronarse bajo el peso del escrutinio financiero y los susurros sociales. Dentro las tensiones se dispararon. No tenía contacto directo con Graham, quien se retiraba aún más a la evasión y la negación, pero podía sentir su pánico por los mensajes que interceptaba,
a través de conocidos mutuos, susopmudos y sutiles pistas en las redes sociales. Sus padres, antes tan serenos y autoritarios, parecían desgastados y distraídos en público, sus sonrisas cuidadosamente mantenidas ahora frágiles y forzadas. Mientras tanto, mi propia vida ganaba nueva claridad. Liberada del drenaje emocional de la aceptación pasiva, canalicé mi energía hacia mi carrera y crecimiento personal. Renové mi presupuesto, me involucré en nuevos proyectos y comencé a planificar un futuro que ya no giraba en torno a las decisiones o engaños de otros. Cada nuevo logro, cada noche pasada, perfeccionando mis habilidades, era una declaración silenciosa, estaba recuperando el control. Estratégicamente me moví para apretar el lazo legal. Mi abogada y yo presentamos notificaciones formales a los acreedores dejando claro que cualquier intento adicional de cobrarme deudas personalmente sería respondido con acciones legales. El mensaje fue preciso y profesional, sin amenazas, sin apelaciones emocionales, solo una claridad férrea de que ya no era la deudora, sino la protectora de mis propios derechos. Recibí un mensaje inesperado una tarde de una antigua amiga de la familia, ahora consultora financiera, con conocimiento interno de la precaria situación de Graham. Están empezando a cuestionarlo todo, escribió. Tu ex y sus padres están luchando por esconder activos y retrasar pagos. Es un caos allí. Esa palabra caos fue un bálsamo para mi creciente sentido de justicia. No quería ruina, solo equilibrio, una restauración de lo que era justo. Pero no tenía intención de dar marcha atrás. Este era mi momento de liderar, de demostrar que los silenciosos que son desestimados, menospreciados o usados como chivos expiatorios no solo podían sobrevivir, sino también ascender. En casa cultivé un santuario. Mi pequeño apartamento se convirtió en un centro de mando para correos electrónicos, correspondencia legal y estrategias nocturnas. Llevaba un diario no solo de fechas y hechos, sino de pensamientos y reflexiones. La furia tranquila dentro de mí, antes hirviente y cruda, se había transformado en una llama constante. Cada desafío que Graham y su familia me lanzaban era respondido no con palabras acaloradas, sino con acciones medidas. Una tarde la madre de Graham apareció en mi puerta sin avisar, con los ojos enrojecidos y la voz temblorosa. Rogó clemencia ofreciendo disculpas y promesas de pago. Escuché atentamente, eligiendo mis palabras con precisión. Esto ya no es personal, dije tranquilamente. Se trata de responsabilidad, tuvieron su oportunidad. Ahora es tiempo de consecuencias. Se fue con el corazón apesadumbrado, pero pude darme cuenta de que entendía que el juego había cambiado. En las salas de juntas y en cafés tranquilos empezaron a circular susurros sobre la mujer que se negó a ser silenciada, que había desmantelado silenciosamente una casa construida sobre el derecho y el engaño. Ya no era invisible. Era una fuerza a tener en cuenta, blandiendo paciencia y estrategia como mis armas. Y a medida que el mundo de Graham se hacía más pequeño, restringido por el peso de las deudas y la confianza rota, me preparé para escribir el siguiente capítulo, un capítulo de restauración, empoderamiento y justicia innegable. El impulso que había construido silenciosamente alcanzó un punto de inflexión, mientras Graham y su familia luchaban por reparar sus finanzas desmoronadas. Encontré aliados inesperados emergiendo de las sombras, personas que una vez se habían sentido impotentes, pero que ahora veían en mí el coraje para desafiar lo que parecía inquebrantable. Primero llegó un soplo anónimo de un antiguo socio comercial del padre de Graham, alguien que había presenciado manejos financieros irregulares durante años, pero nunca se había atrevido a hablar. Los documentos que proporcionó eran condenatorios libros de contabilidad que mostraban deudas ocultas, activos no declarados y transacciones sospechosas que pintaban un cuadro de evasión deliberada. Armadas con esta nueva evidencia, mi abogada y yo nos acercamos a las autoridades pertinentes. La presión legal aumentó. De repente, cada pago atrasado, cada factura impagada, se convirtió no solo en un fracaso personal, sino en parte de una narrativa más amplia de engaño y traición. La familia, antes orgullosa, ahora estaba expuesta al escrutinio público, su reputación resbalando entre sus dedos como arena. Mientras tanto,
yo continué fortaleciendo mi propia posición. No solo estaba defendiendo lo que era mío, estaba construyendo algo nuevo, algo más fuerte. Acepté un ascenso en el trabajo, asumiendo un proyecto que llevó mis habilidades al límite y me ganó el respeto de colegas que una vez me habían subestimado. Con cada éxito, sentía que el peso del pasado se disipaba, reemplazado por una confianza tranquila que nadie podía arrebatarme. Sin embargo, la lucha no fue gratuita. Los intentos de Graham de intimidarme se volvieron más audaces. Llegaron mensajes amenazantes, advertencias apenas veladas, de que si presionaba demasiado enfrentaría consecuencias mucho peores que la deuda. Pero me negué a ser amedrentada. Documenté todo, cada llamada, cada correo electrónico, y compartí la información con mi equipo legal. Mi calma determinación solo se profundizó. No dejaría que el miedo dictara mis acciones. Una mañana particularmente fría, se programó una audiencia judicial para revisar las acusaciones contra Graham y su familia. Me senté tranquilamente en la sala del tribunal, observando cómo se desplegaba la evidencia pieza por pieza, desmantelando la imagen que habían construido con tanto cuidado. Testigo tras testigo declaró sobre la mala gestión financiera, las mentiras y los intentos deliberados de ocultar la verdad. La cara de Graham estaba pálida, su habitual arrogancia reemplazada por desesperación. Sus padres evitaban mi mirada, sus modales antes imperiosos reemplazados por miradas ansiosas hacia el ojo del juez. La ley ya no era una amenaza abstracta, era una fuerza tangible que se acercaba. Afuera del tribunal, los medios de comunicación bullicían con la historia. Los titulares hablaban de una mujer que se atrevió a enfrentarse a la traición familiar y la ruina financiera. Algunos me pintaban como una ex esposa vengativa, otros como un símbolo de resiliencia y justicia. Dije poco, dejando que la verdad y los hechos hablaran por sí mismos. En casa, mi hijo Ryan miraba las noticias con los ojos bien abiertos. «Mamá, eres tan valiente», dijo una noche envolviéndome con sus pequeños brazos. Su orgullo silencioso fue el bálsamo que necesitaba la razón por la que había luchado tanto. La victoria final no fue solo legal o financiera. Fue la restauración de mi dignidad, mi control y el desmantelamiento de un legado tóxico. La familia de Graham enfrentó consecuencias que reverberaron más allá de los tribunales. Confianza perdida, alianzas destrozadas y una rendición de cuentas pública. Para mí este capítulo se cerró con la satisfacción tranquila de la justicia, servida no con furia, sino con la fuerza silenciosa e inquebrantable de la verdad y la paciencia. Había convertido la traición en un catalizador, transformando el dolor en poder. El drama judicial se desvaneció en el pasado, pero sus lecciones se quedaron conmigo tranquilas pero inquebrantables. Una noche miré alrededor de mi modesto apartamento, la luz del sol filtrándose suavemente por la ventana, y sentí una profunda sensación de paz que no había conocido en años. Ryan dormía en la habitación contigua, y por una vez el peso de la traición no me oprimía el pecho como una piedra. Ya no me definía lo que me habían quitado. En cambio, llevaba algo mucho más valioso, el conocimiento de que la fuerza no siempre ruge. A veces susurra firme y segura frente a la injusticia. Con la deuda finalmente saldada y la familia de Graham rindiendo cuentas, comencé a reconstruir no solo mis finanzas, sino mis sueños. Me matriculé en clases nocturnas para actualizar mis habilidades, decidida a forjar un futuro que me perteneciera por completo. En el trabajo, los colegas que antes me pasaban por alto ahora buscaban mi consejo, respetando la tranquila competencia que había forjado a través de las dificultades. Ryan también prosperó, su curiosidad e inteligencia florecieron libres de las sombras que alguna vez habían nublado nuestro hogar. Al verlo reír y crecer, supe que cada sacrificio había valido la pena. Por supuesto, las cicatrices permanecieron. Las cenas familiares ya no eran un lugar de calidez, sino de distancia educada y arrepentimientos tácitos. Sin embargo, ya no ansiaba su aprobación. Había encontrado mi propia voz y, lo que es más importante, mi propio camino. La ironía no me pasó desapercibida, que las personas que habían intentado disminuirme sin querer habían forjado a una mujer más fuerte y sabia. Su subestimación fue mi combustible, su traición mi catalizador. Ahora, parada sola, estoy lista para abrazar lo que venga, no con ira, sino con la fresca satisfacción
de alguien que ha reclamado su historia. La justicia, aprendí, no siempre se trata de confrontaciones ruidosas. Puede ser una marea tranquila que remodela todo a su paso. Y mientras avanzo, llevo una promesa para mí y para Ryan, que construiremos una vida definida no por las traiciones de otros, sino por nuestra propia resiliencia y visión. Esta historia no se trata solo de traición o de perder lo que tanto te ha costado construir. Se trata de la fuerza silenciosa que crece cuando te niegas a ser definido por la injusticia. El viaje de Lidia nos muestra que el verdadero poder no se trata de confrontaciones ruidosas o venganza explosiva. Se trata de resiliencia controlada, paciencia estratégica y reclamar tu vida en tus propios términos. Cuando otros intentan menospreciarte, subestimarte o borrar tus contribuciones, la mayor victoria reside en mantenerse firme, reunir tu verdad y levantarte más allá del dolor. La historia de Lidia nos recuerda que la traición, especialmente de aquellos más cercanos a nosotros, puede sentirse como la herida más profunda. Pero también revela que esas heridas pueden convertirse en el fundamento para un futuro construido sobre la integridad y la visión. Cuando el mundo te empuja hacia abajo, a veces la mejor respuesta no es gritar de vuelta, sino construir silenciosamente un legado que nadie pueda quitarte. El trabajo lento y constante de demostrar tu valía a través de la acción y la verdad es mucho más devastador y mucho más satisfactorio que cualquier momento de rabia. Si alguna vez te has sentido pasado por alto, subestimado o traicionado, recuerda el ejemplo de Lidia. Tu valor no está ligado a la opinión o acciones de nadie más. Tu fuerza está en tu respuesta, tu perseverancia y tu capacidad para levantarte con gracia y propósito. Si esta historia resonó contigo y quieres más historias reales de resiliencia, justicia y poder silencioso, asegúrate de suscribirte al canal. Únete a una comunidad que cree en convertir el dolor en propósito y la traición en avance. Porque a veces las victorias más ruidosas son las que se ganan en silencio.